Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Esto es Aprendiendo a Pintar. No te olvides suscribirte, darle like y compartir el contenido. En la clase de hoy te voy a enseñar a pintar hojas con doble carga. Tu podcast profesional en RTV Producciones. 11 49 39 10 21. Reserva tu espacio. 11 49 39 10 21. RTV Producciones. Estamos en San Miguel. RTV Producciones. 11 49 39 10 21. Bueno, en la clase de hoy te voy a enseñar a pintar hojas con doble carga. ¿Qué sería una doble carga? Hasta ahora hicimos todas hojas simples. Usamos la pintura directamente con distintos pinceles, pero siempre hicimos una carga simple. La doble carga, lo que vamos a necesitar son dos colores. Yo acá preparé color verde y amarillo, voy a trabajar con esos, pero puedo usar azul y amarillo, pueden usar el color que quieran, pero siempre van a ser dos colores. Puedo combinar con blanco también. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá tengo un pincel chato, podría usar un pincel angular también, elegí el pincel chato. Para mí es un poquito más fácil, pero pueden probar con los dos, con el angular o con el pincel chato. Acá tengo el pincel, ya lo mojé, tiene que estar bien, tiene que estar suave. En otra de las clases les comenté el tema de pinceles, de que para algunas cosas va a servir el pincel que esté un poco usado y a veces necesito que el pincel esté casi nuevo. Acá necesito que el pincel esté nuevo. Entonces, ¿qué voy a hacer para hacer la doble carga? Voy a agarrar, de un lado voy a usar la mitad del pincel con un color y la otra mitad con otro color. Entonces, mojo una mitad con color amarillo y la otra mitad con color verde. Una vez que tengo esto, voy a caminar el pincel. Caminar significa hacer esto. Voy a ir para un lado y para el otro para que esos dos colores se mezclen y en el medio me genere un color intermedio. Entonces, vuelvo a cargar pintura porque ahí recién estoy cargando el pincel y voy a tener poca carga. Voy para un lado y para el otro. Fíjense, ahora, cuando yo apoyo el pincel en diagonal, supongamos que hacemos la hoja que venimos haciendo hasta ahora. Hago una liñita que sería el tallo, aprieto y estiro. Ahí se mezclan los dos colores y esto ya tiene otra sensación, tiene otra combinación. Entonces, lo que hago es apoyo, hago una liñita, aplasto y estiro. Esto es lo que veníamos haciendo hasta ahora. ¿Qué es lo que te quiero mostrar? Te quiero mostrar otro tipo de hoja. Ya hicimos varias flores, hicimos algunas hojas. Esta sería una hoja nueva porque es con doble carga. Yo puedo hacer hasta triple carga, pero vamos a hacer por ahora una doble carga. Vuelvo a cargar el pincel y vamos a empezar con la hoja. Teniendo en cuenta la base de esta hoja, voy a empezar a hacer la otra. Voy a hacer el tallo y voy a empezar a mover el pincel de esta forma. Fíjense que estoy dejando y estiro. Estoy dejando el color amarillo hacia afuera. Ahora voy a girar el pincel porque necesito hacer el otro lado de la hoja. Apoyo, muevo y estiro. Acá puedo unir esto para que quede bien armada la hoja. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué movimiento hice? Voy a volver a cargar pintura. El movimiento es este. Para arriba, para abajo, pero cortitos. Fíjense que necesito que se mezcle, pero que esto sea un movimiento suave. Va a pasar al principio que puede quedar así, rayado así. Vean la diferencia entre esto y esto. Yo no estoy haciendo esto, no lo estoy exagerando y haciendo rayas así. Lo que estoy haciendo es solamente darle un poco de movimiento. Voy a ir para arriba y para abajo para que tenga un poco de movimiento. Primero lo vas a practicar en forma recta y después lo vas a practicar girándolo hacia un costado, haciendo un círculo, un semicírculo, para la izquierda. Ahí la práctica que tienen que hacer es girar el pincel para un lado y girar el pincel para el otro. ¿Por qué? Porque, como les digo siempre, para un lado va a ser más fácil y para el otro va a costar un poquito.
No importa, tengo que practicar los dos lugares. ¿Por qué? Porque yo acá, cuando haga la hoja, voy a hacer un lado y me va a faltar el otro. Entonces, sí o sí, ahí tengo que girar el pincel y completar la hoja. Entonces, una vez que practiques esto, lo que vas a hacer es, vas a empezar con una práctica en horizontal. Vas a hacer esto. No tiene que quedar muy perfecto porque la idea es que esto tenga movimiento, pero vas a hacer una práctica en horizontal con el amarillo hacia arriba y la otra práctica la vas a hacer con el amarillo hacia abajo. Ahí por ahí el movimiento que hago es muy rápido, pero lo que hice fue girar el pincel para que el amarillo quede hacia abajo. Voy a volver a cargar pintura. Lo que tiene la doble carga es que lleva bastante pintura, entonces cargando una sola vez no voy a poder hacer un montón de hojas. Cargo, hago media hoja, cargo, hago otra media hoja. Entonces voy a volver a hacer una práctica hacia abajo con el pincel. Lo que yo necesito lograr es que estos dos colores se mezclen y no me quede de esta forma, no me quede separado. Yo necesito que estos dos colores se integren y en el medio va a quedar un color intermedio, van a quedar casi 3 colores. Entonces, vamos por parte. La carga del pincel, lo vuelvo a repetir. Cargas una mitad con amarillo y otra mitad con verde. Camino el pincel, voy para un lado y voy para el otro, voy para un lado y voy para el otro. Así hago que los dos colores se mezclen. Si ves que ahí te quedó poca pintura, o sea que cuando yo voy acá me pinta poquito, vuelvo a cargar y vuelvo a caminar el pincel. Ahora, si querés, podés empezar con esta hoja, que es la que veníamos haciendo. Hago el tallo, aprieto y estiro. Hago el tallo, aprieto y estiro, y esos colores se empiezan a mezclar. ¿Cuál es la hoja que te quiero enseñar hoy? Es esta, la que tiene otro tipo de movimiento y otra forma. La forma es como si fuera una gota, entonces lo que voy a hacer es tratar de imitar esa forma, pero con este movimiento del pincel. Vamos a practicar acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hago el tallo, pongo el pincel en diagonal. Si se fijan, mi pincel está hacia la diagonal. Entonces lo que voy a hacer es empezar a mover y en un momento estiro. Yo estoy usando un pincel grande, entonces va a quedar una hoja grande. Ahora, otra opción que tengo es bajar y mover para este lado. Esperen que voy a buscar un lápiz para marcarles hacia dónde tiene que ir el pincel, que eso también se lo pueden marcar ustedes. Entonces, yo puedo arrancar el tallo hacia allá. Esta hoja va a ir con el pincel para este lado. Esta parte de la hoja, la mitad de la hoja va a ir con el pincel para ese lado. Y después voy a volver para este lado. Esa es una opción. Lo vuelvo a repetir. Voy a cargar pintura y se los vuelvo a mostrar. Esta es una opción. Hago el tallo, empiezo a hacer el movimiento, estiro. Y lo que decía era esto, yo fui para este lado, entonces ahora voy a bajar para el lado contrario. Y ahí cierro la hoja. Puedo volver a acomodar, acá me quedó más o menos el color, entonces lo voy a acomodar. Pero lo que hice es esto, voy hacia un lado y vuelvo para el otro. Esa es una opción, esta es la opción 1. La opción 2, que eso va a depender de cómo te resulte, si te resulta más fácil, vuelvo a cargar pintura. Voy a hacer lo mismo, voy a hacer el tallo, muevo el pincel para darle movimiento, estiro y lo dejo ahí. Voy a volver a cargar un poquito de amarillo y ahora yo había usado el amarillo hacia arriba en este. Giro el pincel y voy a usar el amarillo hacia abajo. Y ahí cierro la hoja. Es lo mismo, esto va a ser como te resulte más fácil. Yo acá lo que hice en la opción 2 es voy hacia arriba y voy hacia arriba. No vuelvo para abajo, sino que fui para un lado, giro el pincel y voy para el otro lado. Lo que tienen que tener en cuenta es la forma de la hoja. La hoja tiene esta forma.
gordito y termina en punta. Entonces, como les digo siempre, si quieren hacer una práctica dibujando la hoja y rellenándola, podría hacer esto. Yo sé que va a ocupar ese espacio, entonces hasta que pueda hacer bien la práctica, lo voy a hacer de esta forma. Tengo que completar esto, entonces voy a completar así. Pueden usar esta forma hasta que más o menos se entiendan. Lo que tienen que tener en cuenta es esto. Yo tengo el tallo, tengo la gotita de la hoja, acá va a ir el centro de la hoja, y esto tiene una parte más ancha. En el medio la hoja es más ancha, entonces no va a servir, lo voy a mostrar acá, no va a servir que yo haga esto. Que yo haga el tallo, haga bien el movimiento, pero que todo tenga la misma forma. Y lo termino en punta. Bajo y todo tiene la misma forma, todo tiene el mismo ancho. Entonces, vean la diferencia entre esto y esto. Al principio va a pasar esto y va a pasar que te va a quedar como un triángulo, perdón, como un rectángulo. Acá esta hoja tendría esta forma. Agrego la puntita, pero tiene una forma recta, porque yo no estoy dando el movimiento, la curva que necesita en esta parte. Entonces, acá yo necesito que esto tenga una curva y es lo que tengo que generar con el movimiento del pincel. Vamos de nuevo. Cargo amarillo, cargo verde, hago el tallito y voy a empezar a hacer una parte más ancha. Se empieza a achicar y lo estiro. Giro el pincel, hago la otra parte y estiro. Ahí yo tendría que haber vuelto a cargar pintura para que no me pase esto de que por ahí falta un poquito. Siempre lo que puedo hacer con la doble carga es hacer una mano. Una mano significa hacer la hoja con las dos pasadas, hago una parte, hago la otra parte y volver a pintar encima. Las hojas doble carga generalmente se trabajan así, haciendo, aparte de la doble carga que se llama cargar el pincel con dos colores, es volver a pintar encima. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que los colores que yo puse se refuercen y queden con más color. Entonces, acá yo ya lo tengo pintado, pero voy a hacer una segunda mano por arriba. Entonces, esto también me ayuda a que yo pueda corregir. Si ahí me faltó pintura, en la segunda mano pongo un poquito más de pintura. Esto es práctica, todas las clases le digo lo mismo, es práctica y verlo varias veces. Si se perdieron en una parte, vuelvan al principio, porque al principio yo les explico por dónde empezar, cuáles son los errores comunes. Pueden empezar por esta hoja, puedo empezar por esta hoja, que es la simple. Puede pasar que mi práctica me esté quedando así, y es porque yo estoy haciendo esto, estoy haciendo este movimiento para arriba y para abajo muy exagerado, y yo en realidad lo que necesito es que se mueva el pincel, muy sutil. Entonces, la doble carga no es fácil, al principio se van a marear si giro el pincel, si no giro el pincel. Lo importante es que la hoja tenga forma de hoja y no me quede una hoja rectangular o una hoja cuadrada y con una puntita. No se queden con esa hoja porque la idea es que quede una hoja real. Entonces, lo que voy a hacer es, prueben cualquiera de las dos opciones. La opción 1 era, voy hacia arriba y vuelvo hacia abajo. O la opción 2 es, voy hacia arriba y voy hacia arriba. Tengan en cuenta lo que les decía, el ancho de la hoja. Acá yo tengo el centro, tengo este ancho y tengo este ancho. No es toda la hoja igual. Ahora lo que les voy a mostrar es usando otro color, para que vean que con cualquier color, con cualquier combinación de color va a quedar bien. Por ejemplo, ahora voy a usar amarillo y marrón. Cargué en una mitad amarillo, en el otro marrón, descargo y hago que estos dos colores se mezclen. Camino el pincel, vuelvo a cargar un poquito, necesito bastante pintura para que cuando yo haga la hoja, esto no quede la pintura estirada. Yo necesito que la pintura se mueva. Si yo tengo poca pintura no voy a poder hacer el movimiento. Entonces, voy a hacer la misma hoja, no voy a cambiar nada.
pero lo voy a hacer con otro color usando el amarillo hacia afuera. Entonces, hago el tallito y empiezo a mover el pincel y estiro. Cuando veo que ya más o menos tiene la forma que necesito, empiezo a achicar y estiro. Voy hacia abajo y empiezo a cerrar la hoja. Es la misma hoja, pero usando marrón. La verdad que la hoja queda bien con cualquier color que use. Va a depender de la gama de colores que estén trabajando, va a depender de la flor que hagan. Por ejemplo, si hacen una rosita va a quedar bien que usen un color verde. Si hacen unas hojas otoñales va a quedar mejor que usen el marrón, que usen el rojo. Lo bueno es que yo esto puedo hacer hojas como si fueran reales o puedo hacer hojas que sean como fantasía y como decorativas. Entonces ahí puedo hacer hojas violetas, puedo hacer hojas negras con blanco, también queda bien, es una combinación que queda bien. Después, una vez que ya prueben para qué lado les queda mejor, si les sale más fácil para la derecha o para la izquierda, y después voy a practicar más la que no me sale. Por ejemplo, si me sale más o menos para el lado izquierdo, o sea que la hoja vaya para allá, para este lado, voy a practicar más este lado. Pero la idea es que yo pueda hacer esta hoja para cualquier dirección. Pueden volver a hacer la práctica que habíamos hecho en una de las primeras clases, que era esta, hacer un círculo o un semicírculo, y a esto voy a empezar a agregarle hojas. Entonces, pongo el tallito y empiezo a agregarle hojas. No tienen que ser todas iguales. Si ven que tienen, por ejemplo, ahí me quedó mucho marrón, entonces la siguiente la voy a hacer en otra dirección y voy a usar más amarillo, que no quiero que me quede tan marrón. No se preocupen si no sale en la primera, no es algo fácil, pero bueno, la idea, como les decía en otras clases, es empezar a aprender nuevas técnicas, no quedarnos con, bueno, me sale esta florcita y voy a hacer para toda la vida esta florcita. La idea es que puedan implementar cosas nuevas, puedan hacer otras combinaciones de colores. Por ahí hubieran dicho, bueno, amarillo y marrón va a quedar horrible y queda bien. Entonces vayan probando otras combinaciones de colores. Si solo tengo negro y blanco, lo practico con negro y blanco. Entonces, este semicírculo o el círculo me va a ayudar a que yo tenga que hacer obligado las hojas para cualquier lado, para varias direcciones. Voy manejando, si ya me está quedando muy marrón, agrego amarillo. Si quiero invertir los colores, puedo hacer al revés. Y va a parecer que es otra hoja, pero es la misma. Acá yo estaba usando el amarillo del lado de afuera. Ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a usar el marrón del lado de afuera. Entonces lo que voy a hacer es el tallito y dejo el marrón del lado de afuera. Empiezo a mover, estiro y es lo mismo. Estoy usando los mismos colores, pero parece que es otra hoja, parece que es otra combinación. Y en realidad es la misma combinación, pero invirtiendo el orden en cómo muevo el pincel y para la dirección de los colores. Entonces, les dejo esta práctica que es bastante importante porque después, si sale la práctica de doble carga, podemos hacer una triple carga, podemos empezar a hacer flores con doble carga. Hasta ahora hicimos flores simples, entonces podemos hacer flores con doble carga que quedan buenísimas, quedan muy lindas. El tema es agarrarle la mano al movimiento y que ustedes prueben si es mejor un pincel angular o un pincel chato. Yo ahora estoy usando un pincel chato, pero en sí sería lo mismo, no hay mucha diferencia. Así que bueno, les dejo esta práctica. Traten de hacer las hojas, me pueden mandar las consultas, me pueden preguntar en comentarios, me pueden dejar en comentarios qué les pareció, si les pareció muy difícil, muy fácil, si quieren otra combinación de colores, si quieren que agreguemos algunas de las flores con una de estas hojas. Entonces, bueno, yo después leo los comentarios, les respondo, también pueden mandarme por Instagram, mi Instagram es iberrojas y bcortarrojas, doble S al final, pueden mandarme mensaje privado y hablamos sobre las clases o pueden mandarme fotos de las prácticas. Así que los espero en la próxima clase, que seguro vamos a hacer algo muy lindo.
tu podcast profesional en RTV Producciones. 11 49 39 10 21. Reserva tu espacio. 11 49 39 10 21. RTV Producciones. Estamos en San Miguel. RTV Producciones. 11 49 39 10 21.